La primera imagen del informativo nos muestra los pasillos de las urgencias del Hospital Universitario de Burgos. A un lado y al otro se acumulan los pacientes a la espera de ser atendidos. Lo han denunciado los sindicatos y el propio personal del servicio. La gripe llega con fuerza y, según los trabajadores, no se han previsto los refuerzos necesarios para reforzar la plantilla. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Esa es la imagen. Lo que les ofrecemos a continuación son datos, los de la lista de espera. Se han disparado en 2019, han llegado a niveles de hace 4 años. Para intentar justificar esas cifras tan preocupantes, los responsables de la sanidad regional han recurrido a un culpable habitual, la herencia recibida. También a la falta de quirófanos y de profesionales, sobre todo de anestesistas. Solo en Salamanca hay casi 6.500 personas esperando para ser operadas. Es de nuevo el hospital con peores datos. Este año se han remitido mucha patología compleja, sobre todo desde Zamora y desde Ávila. Burgos, Miranda de Ebro, León, Salamanca, Zamora, Medina del Campo y el Río Ortega también tienen más personas esperando. Estamos hablando de la falta de quirófanos. En otro, lo que nos han faltado han sido anestesistas. Pero también la herencia recibida. Tengo la sensación de que el equipo anterior ha utilizado una filosofía: el que venga detrás que ree. La Consejería de Sanidad trabaja para contabilizar estos registros de forma más clara. Lo hacen hospital por hospital para después tomar medidas. A reforzar plantillas, a incrementar el número de quirófanos o actividad quirúrgica en actividad de tarde, especialmente en aquellos hospitales que tienen más problemas y más dificultades de plantilla. En los 14 hospitales de la comunidad se espera una media de 94 días. Son cifras similares a las de hace 4 años. Hoy también hemos conocido los datos de las listas de espera de consultas externas. Actualmente 170.000 personas esperan para acudir por primera vez a un especialista y lo hacen durante más de 2 meses. Otros 45.000 lo hacen para realizarse una prueba diagnóstica como un TAC, una mamografía o una ecografía. De este tipo de exámenes se hacen unos 250.000 al año en toda la comunidad. El PSOE quiere que Alfonso Fernández Mañueco pida perdón por el aumento de una lista que en campaña prometió reducirla a 30 días. Los socialistas han analizado la situación de la sanidad en nuestra comunidad en esta reunión, tras la que han anunciado que pedirán la comparecencia del director de SACIL en las Cortes. Hoy mismo, además, Luis Tudanca pedía en Burgos a la Junta que escuche la llamada de auxilio de la sanidad rural. Tiempo ya para la tertulia, que evidentemente comenzaremos con este asunto, con el de las listas de espera. A mi izquierda, Maite Rodríguez. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. A mi derecha, Cayo Sastre. Cayo, ¿qué tal? Bienvenido, muy Hola. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cayo, mañana vuelve tu amigo Tezanos, No, que ya sigue sé. siendo Bueno, director del Centro de nunca Investigaciones Sociológicas. Nunca pensé que se fuese a marchar. No se marche. Mañana nos contará los datos de su barómetro postelectoral, evidentemente, ver cómo están las cosas después de la formación del gobierno de coalición, aunque las encuestas habrán realizado unos cuantos días antes, evidentemente. Bueno, ¿qué os parecen los datos de las listas de espera y ese dato preocupante de que volvemos a niveles de hace 4 años? Pues efectivamente, como tú dices, preocupantes, pero además hemos conocido tanto las de intervenciones quirúrgicas como la de especialidades, pero no conocemos otro problema que hay, que es también en las de atención primaria, que hay estas semanas en Valladolid, en algunos centros tienes que esperar hasta 10 días para acudir a tu médico de cabecera, lo que genera que mucha gente acuda a urgencias a los hospitales, claro, en casos de gripe. Y se sature. Claro, desde la consejería, por ejemplo, la explicación que daban a primaria es que estas semanas había vacaciones, pero claro, la administración tiene que prever y asegurar el personal suficiente para garantizar ese servicio. Las listas de espera quirúrgicas y de atención primaria, yo creo que es un problema en la sanidad española, no solo en la de Castilla y León, porque sí que es un sistema que yo creo que está a punto de colapsar y que, al margen de resolverlo los gobiernos regionales, sí que es una de las cuestiones que supongo que necesita de colaboración también del gobierno central y de habilitar un sistema, o de reformar de verdad el sistema para poder atender la demanda. ¿Y qué os parecen las explicaciones que ha dado el gerente de SACIL, Manuel Mitadiel, que ha dicho aquello de la herencia recibida, que al final los datos actuales son culpa de los responsables de la sanidad del anterior gobierno regional, del gobierno de Juan Vicente Herrera, ¿no?
Bueno, pues yo tengo que decirte, Juanma, que Es una excusa habitual. No, una excusa habitual. Yo he seguido la intervención, he seguido por los medios, lo que decía en la radio, en todo esto que habéis presentado a los medios. Y la verdad lo que quiero decir es que falta valentía, sinceramente. Sabemos de los problemas de la sanidad, sabemos que faltan médicos, que hay problemas económicos, de financiación, de centros, población envejecida, pero hay que salir y decirlo, hay que contarlo, hay que tener la valentía, no empezar a crear un nuevo lenguaje, problemas estructurales, los otros, los quirófanos, algo así la gente está esperando. Yo creo, me ha sorprendido esto porque la Consejería de Sanidad es la consejería estrella de Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, la mejor médica del mundo debería salir, sinceramente lo digo, y explicar a los ciudadanos y contarles, insistir y decirnos por qué está sucediendo esto y cuál es el problema, y no crear esta especie de... La explicación es una especie de neolenguaje, ¿no? Algo que se ha puesto de moda. Llamar a las cosas por nombres que nadie entiende, como listas estructurales, entendido, algo que tiene que ver con la organización de los centros, y tú te preguntas si esto de qué va. Entonces me parece eufemismos que siguen, sí. Sí, me parece falta de valentía. Entonces, bueno, consideran que la gente aguanta todo, aguantamos todo, de hecho, y entonces, bueno, ahí está el tema. Yo creo que me ha sorprendido. Es Ciudadanos, es el primer año, es la consejería estrella, es la mejor médica del mundo, es gente que venía a resolver problemas. Entonces, la verdad, estoy un poco decepcionado con las explicaciones. Bueno, a Mitadiel se le ha entendido perfectamente cuando hablaba de la herencia recibida con esa expresión, ¿no? El que venga atrás, que arree. Eso es lo que ha venido a decir. Claro, pero no se trata de esto, ¿no? Y ellos, de todas formas, bueno, ya lo habían advertido, pero nosotros, los ciudadanos, no necesitamos ese discurso, necesitamos el de la solución. Quizás ser la mejor médica del mundo no es el mejor aval para ser la mejor gestora del mundo. Una cosa es estar en la consulta y otra es en la estructura, pero claro, lo que no vale es pasar la pelota de unos a otros y no afrontar el problema. Y es que esto sigue en el escalafón, en los cargos intermedios de las gerencias, porque a raíz de críticas periodísticas, por ejemplo, yo recibí una contestación de un jefe de servicio del clínico en el que por un retraso en una lista de espera me hablaba de la eficiencia de sus protocolos y no cabía la queja ni tan siquiera de ciudadano o una explicación razonable a por qué tú tienes a un proceso de espera de 2 meses y medio simplemente para un proceso de rehabilitación, que no estamos hablando de una intervención quirúrgica. Bueno, pues más explicaciones evidentemente hay que dar ante este tipo de datos que al final, como decía antes Cayo, la sanidad es la consejería estrella, no solo de Ciudadanos, evidentemente, es la consejería estrella del Ejecutivo Regional, porque al final es uno de los pilares del estado del bienestar. Hablamos ya de política, aunque las listas de espera algo tienen que ver también con política, y seguimos con Ciudadanos, porque a esta formación se le está haciendo muy largo y muy difícil el proceso para encontrar un nuevo líder que se ponga al frente del partido. Las decisiones de la gestora están provocando un profundo malestar entre cargos de la formación. A todos ellos les está poniendo voz el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Ayer renunciaba a su cargo orgánico en la dirección regional, pero sigue sin confirmar si se enfrentará a Inés Arrimadas en las próximas primarias del partido. El enfrentamiento de Francisco Igea con la actual gestora de Ciudadanos se agrava. No es exactamente lo que se espera de una gestora. El último choque lo conocíamos por este tuit, en el que Igea renuncia a su cargo en el comité regional del partido y pide calma a los suyos. Los más cercanos, como la portavoz de la formación en las Cortes, también han dimitido de algunos de sus puestos internos. Esta decisión llega después de que la gestora de Ciudadanos destituyera dirigentes considerados críticos, como los portavoces en Asturias y Castilla-La Mancha, Ignacio Prendes y Orlena de Miguel. Rompe la neutralidad de vida de una gestora que debe de gestionar la transición. La gestora ya dijo no a una de las peticiones del sector crítico que lidera Igea, la de votar solo de forma presencial en las próximas primarias. Sobre si se presentará a ellas. Mucha gente, bueno, pues que te anima o que te apoya. Pero sigue sin dar el paso. Todo depende, repite, de Inés Arrimadas. Una persona ideal para liderar un partido. Pero lo que queremos saber es cuál es el modelo de partido. Parece que está anunciando, aunque todavía no parece que exista seguridad al particular, que se va a presentar como candidato, pues me parece maravilloso. Es la respuesta desde el lado oficial, mientras aquí, entre los apoyos de Igea, el del gerente del SACIL, otro de los dimisionarios. Es el momento oportuno para discutir. Mientras, y a través de este comunicado, la Dirección Regional de Ciudadanos asegura respetar estas dimisiones y recuerda que cualquiera se puede presentar a sus primarias.
Antes de pedir opinión a mis tertulianos sobre esas crisis o esa crisis en Ciudadanos, vamos a escuchar al secretario general del PSOE. Luis Tudanca califica las renuncias de juegos florales. Considera el político burgalés que a los responsables de Ciudadanos solo les interesa saber cuántos van a acabar en el PP o en Vox. Más allá de los juegos florales y de los ataques de dignidad, esto sigue siendo, ¿no?, una lucha de poder en las derechas de este país, que no hace más que perjudicar aún más, ¿no?, a esta tierra, ¿no? Os pregunto, ¿cómo veis esta nueva crisis en Ciudadanos, en la formación naranja? Bueno, ¿cómo va a acabar todo esto? ¿Cómo va a acabar todo esto? No lo sé, pero he dicho muchas veces que es muy difícil ser de Ciudadanos, es muy difícil ser Ciudadanos también, pero bueno, claro, un partido que tenía 57 diputados ha pasado a 10, que tenía un 16% de voto y ha pasado creo que a un 8 o 9 o algo así. Un líder que se va en una política de trincheras, con un discurso muy radicalizado por la presencia de Vox, por la presencia del problema catalán, por la presencia, el lenguaje de trinchera que ha invadido la política. Sobrevivir en este ambiente y con los problemas que aquí tuvo, con las primarias, Igea, Silvia, recordáis todo esto, ¿no? Sí. Entonces hace realmente complicado que pueda suceder. Pero lo que me sorprende es un poco que la gestora vaya tan despacio en la resolución de los problemas y que una gestora de un partido tome decisiones como algunas dimisiones de la gente. Claro, es lo que decía también, ¿no?, Francisco Igea ayer cuando anunciaba su dimisión de ese cargo orgánico dentro del partido a nivel regional. Evidentemente él entendía que la gestora, en esos tiempos además tan complicados, debe estar pues para mantener un poco la calma y no para generar más incendios, ¿no?, de los que ya se habían generado después de los malos resultados del 10 de noviembre. Sí, la gestora posiblemente esté acometiendo más atribuciones o ejerciendo más atribuciones de las que tenga como propias. También en el fondo casi toda la gestora viene de esa directiva que todavía no sé si ha asumido bien toda ese, como decía Inés Arrimadas, todo ese chorrón de votos y de diputados que ha perdido, y no sé si todavía han conseguido recolocarse en el nuevo escenario que hablaba Cayo, presionados por Vox y por PP. Lo que pasa es que puede que Francisco Igea en esta ocasión tenga que enfrentarse a esta nueva situación. Lo que pasa es que desde que es vicepresidente ha abierto tantos frentes que no sé si ya llega armado para asumir y no sé si es el mismo escenario que las primarias de Castilla y León, porque claro, Ciudadanos a nivel nacional juega un papel muy importante en la situación de Cataluña, y no sé si desde Castilla y León él va a conseguir aunar todo ese voto de Ciudadanos a nivel nacional. Bueno, por cierto, antes veíamos a Silvia Clemente, que fue quien se enfrentó a Francisco Igea en las primarias de Ciudadanos aquí en la comunidad. ¿Veis a Francisco Igea presentándose en esas primarias nacionales y enfrentándose directamente en Inés Arrimadas? Él ha dicho que espera alguna respuesta por parte de Inés Arrimadas a estos gestos que ha tenido últimamente la gestora y que tampoco le han gustado a él. Yo veo que es capaz porque es uno de los críticos de Ciudadanos. Entonces, lo que pasa, como decía Maite, es complicado, porque él ha jugado en un escenario que es el de Castilla y León. A nivel nacional no me puedo imaginar cómo están las fuerzas, pero creo que es el único, quizá, que puede todos los medios nacionales, cuando quieren conocer la opinión de los críticos en Ciudadanos, le llaman directamente a él. Entonces es la única cabeza visible, podríamos decir, la oposición, entre comillas, Arrimadas. Entonces vamos a ver qué sucede. Yo creo que es capaz de presentarse, y después de esta última crisis puede que en último caso no le quede otra que presentarse, ¿no? Bueno, la posible candidatura del Igea a la presidencia de Ciudadanos era una de las preguntas que ha tenido que responder el presidente de la Junta en esa entrevista que ha concedido a Castilla y León Televisión. No cree Alfonso Fernández Mañueco que esa decisión afecte al gobierno de coalición. Mañueco se ha mostrado además reticente ante el nuevo ejecutivo de Sánchez y ha avanzado algunos objetivos del próximo presupuesto regional. De capitales de provincia. Con desconfianza, pero a la espera. Así ve el presidente de la Junta el inicio del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Ese gobierno es perfectamente legítimo, pero entiendo que sus políticas no van a ser beneficiosas. Hay que dar el margen de tiempo. Tiempo como el que la Junta está dedicando ya a los próximos presupuestos regionales previstos para antes del verano y que en principio no parece que vayan a incluir la bajada del tramo autonómico del IRPF. Ya iremos viendo
dijimos que el IRPF efectivamente tendríamos que ir bajando también en función del desarrollo de la legislatura. En esta entrevista, Fernández Mañueco se ha referido así a la labor del gobierno de su antecesor, de Juan Vicente Herrera. Si hubiera hecho todo perfecto, pues no tendríamos que hacer nada, pero somos conscientes que se han hecho muchas cosas bien, pero que hay cosas que podemos mejorar. Y entre esas cosas que destaca, pero se pueden mejorar, reconoce nuestro sistema sanitario. Mirando a su socio de gobierno, también habla de la posibilidad de que el vicepresidente Francisco Igea se presente a las primarias de Ciudadanos. Lo que hemos hablado es que no va a influir en la vida cotidiana del gobierno de la Junta de Castilla y León. Sobre quienes le paran en la calle y le cuentan sus inquietudes. Yo voy siempre con mi teléfono móvil, anoto el nombre de la persona, el número de teléfono y la preocupación y le doy inmediatamente una respuesta. Respuesta que a veces reconoce no siempre es la que espera quien pregunta. Bueno, no sabe cómo interpretar esto de que es la respuesta que le da el presidente de la Junta a quien pregunta, no es al final la que suele esperar. Hombre, es que en campaña se hacen muchas promesas y luego supongo que la gente espera mucho más de lo que es la realidad. Pero sobre lo que preguntabas de si afectaría que se presentase Igea a las primarias. ¿Tú crees que afectará o no? Hombre, si las perdiese, el pacto de Castilla y León se cerró con las decisiones de la Ejecutiva Nacional y si las perdiese, supongo que la Ejecutiva Nacional tendría mucho que decir. Entonces, afectar, creo que indudablemente tendría, incluso él mismo tendría que cuestionarse si tendría que seguir siendo consejero, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es una decisión delicada que veremos al final en qué termina. Escucharemos, por supuesto, a Francisco Igea cuando avance ese proceso y cuando se acerquen las primarias que tienen que estar ya cerca. Es en marzo si no me equivoco, ¿no? Cuando se van a celebrar esas primarias en Ciudadanos para elegir al sustituto o sustituta de Albert Rivera. Mientras tanto, en la política nacional no cesan los reproches al Gobierno por la designación de Dolores Delgado como fiscal general. El Partido Socialista califica de boicot las críticas de la oposición. Desde Ciudadanos insisten en que politiza la justicia. En Esquerra, encantados con este nombramiento, piden un margen de confianza para la exministra. Este nombramiento va a conducir a una mayor politización de la acción del Ministerio Fiscal, que no nos olvidemos que es Poder Judicial. Lo que no se puede es juzgar a alguien antes de que empiece a ejercer su cargo, ¿no? Nosotros lo que le pedimos a la Fiscalía es que sea justa y decente. Nos preocupa el boicot anunciado de los grupos de la derecha a la renovación de los órganos constitucionales. Nos preocupa mucho. En muchos sectores de la Judicatura tampoco ven con agrado el nombramiento de Delgado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo ha llegado a calificar de inaceptable. José Luis Concepción considera que Sánchez ha dejado claro la intención por parte del Gobierno de controlar a la Fiscalía General del Estado. Es una manifestación explícita ya de la intención que tiene el Gobierno de controlar a la Fiscalía General del Estado, que si antes era tácita, ahora desde luego es explícita, y debe ser, y por tanto de extender ese control al Poder Judicial, porque la Fiscalía, no olvidemos que, como dice su estatuto orgánico, forma parte del Poder Judicial, aunque tenga autonomía funcional. Por tanto, me parece inaceptable. Y el Consejo General del Poder Judicial ha dado un tirón de orejas público al recién estrenado vicepresidente segundo del Gobierno. Ha pedido moderación, mesura y prudencia a Pablo Iglesias por sus palabras en una entrevista anoche en las que dijo que los tribunales españoles han quedado en mal lugar ante Europa por el Procés y que ha sido una humillación para el Estado. Además, el órgano de dirección de los jueces insta a Iglesias a que respete la independencia de la justicia y evite su uso político. Por cierto, que en un comunicado también el Gobierno ha defendido a Pablo Iglesias diciendo que sus declaraciones de ayer forman parte de la libertad de expresión. Os pregunto por el nuevo Gobierno, os pregunto por lo que sigue coleando y parece que va a seguir coleando durante mucho tiempo, ¿no? Ese nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Hemos escuchado también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que lo consideraba inaceptable, pero el paso ahí está, la decisión está tomada. Bueno, tengo que decir que no es la primera vez que el Gobierno trata de controlar a la Fiscalía. Creo que si hacemos un repaso esto no es nuevo. Lo que pasa es que... El Gobierno y todos los gobiernos. Todos los gobiernos quería decir, ¿no? Lo que pasa es que lo que es viejo, pues en Sánchez tiene una especie de
detalle extraño que hace pensar que esto va más en serio, este afán de controlar todo, de controlar la Fiscalía, de controlar la Abogacía del Estado, que tiene este compromiso con los catalanes, con Esquerra en particular, y que, bueno, bien, todo esto genera todavía más desconfianza, ¿no? Bueno, yo espero que los otros poderes, el poder legislativo, el poder judicial, pues resista el golpe de Sánchez y que las cosas no lleguen muy lejos. Pero lo cierto es que ya comenzamos otra vez, insisto con ello, a crear este nuevo lenguaje. Insisto mucho sobre esto hoy porque desjudicializar, quiero decir, es como deconstruir, es como no sé cómo decirlo, Juanma, sinceramente, esto de que la justicia deje de ser justicia para hacerse otra cosa, bueno, tampoco es nuevo. Lo que pasa es que, claro, entramos en una dinámica en que no ya sabes si lo que dice Sánchez es real, lo que dice... Bueno, también tengo que apuntar que el vicepresidente segundo es de mi gremio, son gente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tenemos grandes dificultades para entender el derecho, la democracia, el poder judicial, la diferencia, el lenguaje, y lo convertimos todo en una cháchara. Entonces lo que hizo ayer el Iglesias es una cháchara que podría ser cualquier otra cháchara sobre cualquier tema de un tipo que no sabe de qué va esto de la justicia. Yo me incluyo, porque vengo de ese gremio, soy de Sociología y de Tezanos. ¿Entiendes? Maite, que no te hemos escuchado. Yo, como soy periodista, tampoco sé mucho de justicia, pero bueno, lo que sí que tengo pero claro... como sois tertulianos, sabéis claro, de todo. Lo que tengo claro es que no es estético el nombramiento. Muy poca gente fuera del Partido Socialista o de Podemos, que hasta hace unos días criticaba con dureza a esta ministra, ahora la defiende. Pero el problema de fondo es eso, el descrédito de la justicia y del sistema judicial. Entonces, y claro, y sobre todo poner en duda la separación de poderes. Creo que todo sería más fácil si de verdad conociésemos los pactos reales con Esquerra Republicana, porque creo que son los que más han celebrado este nombramiento y entonces a todos nos hace pensar qué hay detrás de este nombramiento, con lo cual ella misma queda desautorizada porque todas las decisiones que toma van a parecer que están escritas previamente. Sí, bueno, la verdad es que... Por eso decía que hasta dónde podemos llegar. No le va a frenar absolutamente nada, ni siquiera lo que dijo anteriormente o lo que dijo también su socio Pablo Iglesias, porque lo decíamos al principio de la tertulia cuando saludaba a Cayo Sastre. Sánchez mantiene a Tezanos al frente del Consejo del CIS y eso que ha recibido un torrente de críticas durante todo su mandato, ¿no? Por esas encuestas que casi nadie se creía. ¿Qué ibas a decir, Cayo? Pues que cuando uno tiene el poder, pues cree que puede acabar con todo. Este es el problema, ¿no? O se cree intocable. O se cree intocable, ¿no? Y entonces, bueno, le importa, es el descrédito de la justicia, de la política, de las instituciones, de los jueces, del Tribunal Supremo, absolutamente de todo, porque al final nada te importa. Yo vengo repitiendo esta idea de que, ¿qué es lo que realmente importa? No importa nada, aparentemente nada importa. En este punto del análisis damos la palabra a nuestro cuarto tertuliano para que nos cuente por qué le está aquí costando esta noche coger el sueño. Dinos, Nieto, buenas noches. No puedo pegar ojo, Juanma. Fíjate, yo pensé que lo importante era tener 4 vicepresidentes. Y lo importante, en cambio, es tener un jefe de gabinete que te diga lo que tienes que decir en cada momento. No son horas, Juanma. No son horas. Siempre ha existido un Pepito Grillo, ¿no? El tío también diciendo las cosas. Vamos a cambiar de tema. Pesimismo entre los autónomos que no creen que este vaya a ser un mejor año que el anterior. La Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, criticaba la falta de confianza y la subida del salario mínimo interprofesional. No se oponen al aumento de los salarios, pero piden que se haga de una forma progresiva. Los autónomos de Castilla y León no creen que este año vaya a mejorar ni su situación ni la economía del país. Hay una falta de confianza en el colectivo, una falta de confianza generalizada, incertidumbre e inquietud. Solo el 9% prevé contratar a algún trabajador. Subir el salario mínimo al 22,3%, lo primero que ha traído es economía sumergida. Y más precariedad laboral, según los autónomos, que apuntan que en las zonas rurales no pueden hacer frente a los costes laborales que supone esa subida. Es una bofetada a la España vaciada. Es que ese autónomo de un pueblo de Soria que tiene una cafetería no ha subido su
producto un 22,3% en el último año. Desde ATA advierten, las mismas comunidades que pierden autónomos son las mismas que pierden población. La despoblación no pensemos que se va a solucionar con más carreteras ni más AVE, se soluciona con otra cosa. Al final, con carretera y AVE lo que se facilita es que la gente salga. Por eso proponen incentivos fiscales y favorecer el emprendimiento femenino y el de los inmigrantes. Y esta tarde ha fallecido una tercera persona a causa de la explosión de la planta petroquímica de Tarragona. Era uno de los trabajadores de la fábrica. Estaba ingresado en estado crítico en la unidad de quemados del Vall d'Hebron. El fallecido presentaba quemaduras en el 80% del cuerpo. Otro de los muertos vivía como en un piso a 3 kilómetros de la planta. Hasta allí llegó la tapa de hierro del reactor que explosionó. Este es el piso. Así quedó esa ventana por la que entró esa tapa. Estamos hablando de una tapa que venía a pesar en torno a 1 tonelada. La Generalitat ha abierto expediente a la empresa por no avisar a tiempo del incendio. Antes de despedir a mis tertulianos, les tengo que leer algunos de los titulares más destacados de la prensa regional. Vamos a comenzar con ese repaso con el diario ABC, que se hace eco de la crisis que se vive en Ciudadanos. Ciudadanos reta a Igea a que se presente a las primarias contra Inés Arrimadas. Las páginas de La Razón de Castilla y León señalan en su titular más destacado que la Junta financiará el crecimiento de empresas que impulsen su innovación con 200 millones. Ha sido durante la presentación del nuevo plan destinado a la empresa familiar. El Mundo, diario de Valladolid. La lista de espera se dispara por encima de los 90 días y se sitúa en niveles de hace 4 años. Mismo tema para el diario de Ávila en su titular más destacado. La lista de espera quirúrgica se reduce en pacientes, pero sube la demora en 12 días. Se refieren evidentemente a los datos provincializados. El diario palentino hace balance de los daños ocasionados por las riadas en la zona norte y que rondarían los 500.000 euros. El diario de León señala en su titular principal que el plan de transición justa de la Unión Europea relega a España y solo le da 307 millones de euros. Bueno, pues esos son los titulares de la prensa regional. Nosotros ya nos tenemos que despedir de los tertulianos. Cayo, que te vaya bien, nos vemos. Igualmente, muchas gracias. gracias. Otra, Maite, cuídate. Muchas gracias. Nos vemos, ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta hablamos con Isabel García Tejerina. Hasta ahora.